Hola mis queridos y apreciados hermanos de Madelena, gracia y paz sean a todos ustedes mis hermanos. Hoy continuamos con el estudio del capítulo 12 del libro del Evangelio de Lucas y hoy vamos a seguir adelante de los versículos 13 al 21, que dice de la siguiente manera. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me nombró juez o partidor entre vosotros? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente, su vida no depende de las posesiones que tiene. Y le refirió una parábola diciendo: La tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde recoger mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Reposa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios: Necio, esta noche reclaman de ti tu alma, y lo que preparaste, ¿para quién será? Así que el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Amén. Señor Dios Todopoderoso, entregamos este tiempo en tus manos. Señor, permítame dar una exposición precisa, clara y con mucha humildad, pero con el poder que genera tu palabra, Señor. Y que esta palabra nos anime, que esta palabra nos edifique, que esta palabra también nos alerte y nos anime y nos instruya. Gracias doy, Señor, por este momento, y quiero colocar este tiempo en tus manos, reconociendo mi debilidad, reconociendo mi insuficiencia, que solo estoy aquí por tu gracia, solo estoy aquí por tu poder, solo estoy por tu misericordia aquí. Y tú le places, Señor, utilizar hombres imperfectos como yo para llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Añade bendición a tu palabra y que tu palabra transforme nuestras vidas y nos edifique para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar aquí y dice en el primer versículo número 13, dice: Uno de la multitud le dijo. Cuando dice que uno de la multitud, esto me trae a mí a que el Señor estaba rodeado como lo dice en el versículo número 1 de este mismo capítulo, que muchas multitudes se encontraban alrededor de él. Y en esta ocasión alguien de la multitud se acerca a él para hacerle una petición. Y la petición era: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y pues, mis hermanos, de aquí de esta forma tenemos un primer punto, una petición negada. Uno de la multitud, en su mayoría, pues ahí estaban también sus discípulos, pero también había muchas personas que seguían a Jesucristo con un propósito inequívoco, con un propósito errado, quiero decir. Y no era precisamente seguir a Cristo. Las motivaciones de muchas personas no eran
valga la redundancia, buscar o seguir o sujetarse o buscar agradar a Dios. Por el contrario, aquí vemos reflejado en esta petición que le hace uno de los que están allí, que es algo así como: oigas, Jesús, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me corresponde. Y realmente esta persona que está aquí en la multitud está, por así decirlo, equivocado a quién se está dirigiendo él, ya que este trabajo había sido asignado o atribuido a Moisés, que en su momento nosotros recordamos por allá en el Pentateuco que a Moisés se le llevaba todos los casos y él ejercía la función de juez o de legislador para arreglar este tipo de problemas y de conflictos entre las personas del pueblo de Israel. Y es más, en la época del Señor, en la época antigua, en la época de Moisés, dice que Moisés no podía con toda esta carga y todas las solicitudes y la problemática que lo llevaban a él, ya que recibiendo el consejo de su suegro le hace una sugerencia y le dice: mire, elija de entre todos sus pueblos a hombres preparados y capacitados para que sirvan como jueces, como procuradores. ¿Para qué? Para que a ti le ayuden a llevar a usted la carga. Y usted llevará los casos más delicados, y los casos más fáciles o más sencillos de arreglar los arreglarán las personas a las que usted le asigne esta tarea. De esta forma nosotros podemos encontrar que esta petición que le hace alguien que se encuentra ahí en la multitud, pues hombre, es algo, por así decirlo, mis hermanos, atrevido. Bajar al Señor Jesús al nivel de lo que hacía Moisés, una tarea asignada a Moisés, y querer poner a Jesús en esta ocasión, inclusive dándole una orden: ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia. A lo cual le responde Jesús: a mí no me corresponde resolver este tipo de conflictos entre ustedes. Tarea de Moisés, tarea de los maestros y de las personas a las cuales Moisés había asignado esta labor en la antigüedad. Y sí, el Señor, conociendo los corazones, que lo vemos nosotros en el versículo 2 de este mismo capítulo, que dice: porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. El Señor, mirando directo al corazón, como el Señor suele hacer, Él le dice: bueno, usted está con esta situación de que haya justicia para que el hermano no se quede con toda herencia y reparta la herencia quizás de manera equilibrada. Pero mire, que mis hermanos, que realmente el Señor le hace ver a este hombre que la necesidad, o mejor dicho, no era más emergente, o no era más urgente, o no era prioridad la necesidad material para este hombre. Y con esta solicitud el Señor le dice algo que había en el corazón. Hay una necesidad y hay un problema más grande, un problema mayor en usted que resolver, y se llama la avaricia. Por eso en este punto vemos una petición negada. ¿Por qué el Señor no cede ante esta solicitud? ¿Por qué? Porque lo que el Señor quiere es resolver
o llegar a un problema mayor en esta persona llamado la avaricia, porque Él es quien conoce las intenciones del corazón, como dice en el versículo 2 de este mismo capítulo, que no hay, dice, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Entonces, mis amados hermanos, aquí mismo en la multitud, aquí vamos avanzando en el capítulo 14 y le dice, hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto a mí por juez, árbitro sobre ustedes? También les dijo, en plural, a todos los que estaban en la multitud, incluyendo sus discípulos, versículo 15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. Miren, mis amados hermanos, qué importante es esto. El Señor va directo al corazón y los advierte. El problema más grande de esta persona no era la necesidad económica. Había un problema grave llamado avaricia, que es, por así decirlo, por eso el Señor aprovecha esta oportunidad a todos los que están presentes para decirle, ojo, cuidado, versículo 15, presten atención en sus vidas que no haya raíces de avaricia, que es el deseo de tener más de lo necesario. Posiblemente este hombre ya tenía, por así decirlo, lo necesario económicamente como vivir, pero ante la muerte de su padre, él quería que el hermano le reconociera la mitad de la parte de la herencia que le correspondía. Y no está mal, no está mal, pero hay algo mayor, porque él había dedicado y había puesto su confianza en algo terrenal, en algo temporal. Su confianza estaba o su seguridad estaba en las cosas materiales. Si él podía asegurar su futuro económicamente, él pensaba que de esta forma estaría seguro y estaría bien. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos y amigos, nosotros nos sentimos más seguros si tenemos más? Si tenemos bienes materiales, no es garantía de nuestro bienestar, no es garantía de que estaremos mucho mejor si aseguramos nuestro futuro, por así decirlo. Es la idea que nos vende naturalmente el mundo. Asegure su futuro, estudie, prepárese, ahorre, y no está mal ahorrar, no está mal prepararse, no está mal estudiar una carrera universitaria, amén. Pero el Señor lo que le quiere decir, hay una necesidad mucho más grande que estas cosas materiales. Ponga su mirada y vuelva su mirada y examine su corazón, porque aquí en la segunda parte del versículo 15 Jesús le dice, señores, no por tener muchos bienes van a estar mejor o quizás van a gozar de mejor vida. Qué importante es esto. No, si yo tengo a mayor riqueza, vamos a tener inclusive mayor cantidad de años. Porque ahí mismo el Señor Jesús le dice en la segunda parte del versículo 15, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Es decir, si tiene mucha riqueza, esto no le garantiza que su número de años se va a incrementar y que va a tener muchos años de vida, porque realmente, como dice el dicho popular, lo único seguro que nosotros tenemos es la muerte, porque el Señor ha dicho que nosotros, cada persona que muere, cada persona que nace con una cuenta regresiva. Y dice que nosotros un día moriremos.
este cuerpo se acabará, este cuerpo se desgastará. Y el Señor Jesús, esto es lo que le quiere decir, porque aun cuando alguien tenga abundancia de su vida, de abundantes bienes, su vida no consiste en sus bienes. Es decir, yo no le puedo añadir mayor cantidad de años a mi edad o a mi existencia si tengo muchos bienes, porque al fin y al cabo el dueño de mi vida es Cristo, es Cristo. Qué tremendo esto. El Señor le quiere decir a él, aquí en Mateo 16, en Mateo 16 dice, hay algo superior que buscar el reino, hay algo superior que es buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí en Mateo 16, 25 y 26 dice, si solo les preocupa salvar su vida, la van a perder, mis amados hermanos. Es muy claro aquí en Mateo 16, 25. Si ustedes solo les preocupa salvar su vida, están tomando un riesgo terrible de perder su vida. Por el contrario, si deciden dar su vida por mi causa, entonces la salvarán, porque todo el que quiera proteger su vida a través de los bienes materiales está corriendo el riesgo de perder, al fin y al cabo, perder su vida, como lo vimos nosotros en el joven, en el hombre rico de la historia, con Lázaro, que un hombre que tenía mucha riqueza y él al fin y al cabo tuvo riqueza, pero perdió lo más importante. En el versículo 26 de Mateo 16 dice que todo queda claro aquí. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Todo habrá sido una necedad. ¿De qué le sirve a la persona? ¿De qué le sirve al hombre? Les decía este día el Señor. En su vida lo más importante no es el dinero, no es lo material. En su vida y en la mía hay algo más importante, que es ser rico para con Dios. Esto es lo que en Mateo 16, 25. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, de poner el mundo entero a sus pies y perder su alma? Todo habrá sido una necedad. En el versículo 16 dice, entonces les contó una parábola. El Señor Jesús les propone una parábola. Versículo 16. La tierra de cierto hombre produjo mucha riqueza, lo que lo llevó a este hombre a enfocar su vida en los bienes materiales. Y dice en el versículo 16, entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, había un interrogante dentro de sí, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis bienes, mis cosechas. Versículo 16. Entonces dijo dentro de sí, mire que él se hace un plan para su vida, lo que ahora llamamos nosotros asegure su futuro. Él quería asegurar su futuro y él meditaba dentro de sí, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y dijo, ya tengo la salida. En su pensamiento terrenal, él podía decir, no tengo dónde almacenar mis bienes y mi terreno y mi tierra ha producido mucha cosecha. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. ¿Sí? Esto es lo que neciamente, en una mente terrenal y embotada o atrapada por lo terrenal, piensa terrenalmente. Derribaré mis graneros y armaré otros graneros más grandes.
y ahí voy a almacenar, y dice en el versículo 18, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes, y diría mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, entonces ahora descansa, come, bebe, diviértete. Qué necedad, qué necedad. Y ahora, mis hermanos, ¿en qué está enfocada nuestra vida? Nuestra vida, una pregunta que debemos responder cada uno de nosotros. ¿Dónde descansa nuestros propósitos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, nuestras metas en el Señor? ¿O como este hombre de la historia que le refiere esta parábola el Señor, o nuestra vida está enfocada en los bienes materiales? Porque esto lamentablemente le había pasado. Este joven, este muchacho, posiblemente no era no era que él no tuviera dónde vivir o fuera una persona demasiado pobre, con una pobreza extrema y que necesitaba de suma urgencia que le dieran algo para poder sobrevivir. Posiblemente no. Pero esta persona tenía enfocada su vida en los bienes materiales. Y ahí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿En dónde está enfocado nuestro corazón? El Señor dice en su palabra que donde quiera que está nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está en los tesoros de esta tierra o está en el tesoro más grande a donde ningún ladrón puede robar, puede hurtar? Este hombre tenía enfocada su vida en la riqueza y no tener en cuenta a Dios. Mire que en el plan que él hizo, dice, ya sé qué voy a hacer. Hizo un plan de vida. Voy a derribar, esto ya es muy pequeño, estas bodegas ya no me caben el grano, todo lo que ha llegado en la cosecha, ya sé qué voy a hacer. Voy a agrandar, voy a hacer unas bodegas más grandes. Y en su plan de vida, él hace un plan, pero hace un plan por fuera de la voluntad de Dios. Y en su plan que había dicho, ya tengo muchas cosas, entonces voy a pasarla, ahora sí voy a pasar sabroso, viviendo sabroso el resto de sus días. Qué necedad. Y oh sorpresa la que este hombre se lleva, porque Jesús le dice necio. Y lo vemos aquí en el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Es decir, mis hermanos, esta noche vas a morir. Qué tremendo, donde una persona con muchos bienes y muchas posesiones, el Señor le dijera, hoy vas a morir. Y la conclusión de todo esto es, su vida fue toda una necedad. Jesús le dice, necio. Dicho de otra manera, qué tonto eres. Qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir. ¿Y de quién será lo que has provisto? ¿De quién será todo lo que has provisto? Qué necio eres. ¿Y de quién será lo que ha provisto? Otros disfrutarán de todo lo que has guardado, mis amados hermanos. Qué tremendo es esto. Por eso, a veces dice en otra escritura que los impíos atesoran riquezas y muchas veces estas riquezas Dios las guarda para el justo. Porque el hombre tiene depositada su confianza
unos en el dinero, en el poder, en sus riquezas, en su fama, y no tienen puesta su mirada en lo más importante, que es en Dios, en Dios. Y de aquí nosotros podemos sacar el título de este mensaje: cuidado con la avaricia, cuidado con la avaricia. Así que vemos en esta escena un hombre que vivió como un rico empobrecido. Quizás fue aprobado por los hombres, quizás fue un hombre con fama, quizás fue un hombre con poder, quizás fue un hombre con lujos, etcétera, ya que el concepto de este mundo es que el hombre vale según lo que tiene y recibe aceptación de las personas, mis amados hermanos. En Proverbios capítulo 19, versículo 4 dice: el rico tiene muchos amigos y el pobre no tiene ninguno. Mire que las riquezas vienen rodeadas de amigos, de muchas amistades, de muchas comidas, de muchos agasajos, de muchas reuniones, de muchas amistades, de licor. Y por el contrario, el pobre no tiene ninguno, dice el proverbio. La vida del hombre no consiste en todas las cosas que lo rodean, en la fama, en el poder, en el dinero, sino por el contrario, como dice acá en el versículo 21. Así que el que acumula tesoro para sí no es rico para con Dios. Qué tremendo. El que atesora para sí, atesora terrenalmente, y es vivir empobrecido. ¿Cuántas personas en esta vida viven y son vivos muertos, o andan muertos en vida, muertos vivientes, espiritualmente secos, sin tener en su vida a Cristo como el centro de sus vidas? Mis amados, miremos en Efesios 1:3. Mire lo que dice, mis hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo! Recordamos cuando en la gran comisión el Señor le dice a sus discípulos: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y cumplan con esta tarea. Hagan discípulos en todas las naciones, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del siglo, o hasta el fin del mundo. El Señor le fue dado toda la potestad, todas las riquezas. El Dios, el Padre, se las entregó a Cristo. Y de eso es lo que está hablando aquí Efesios capítulo 1, versículo 3. Este es un plan. En el plan de redención y en el plan de salvación viene incluido: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Quiere decir que si yo anhelo ser rico, y si mi hermano y mi hermana anhelan ser rico, anhelemos ser ricos en Dios, en las riquezas que descansan en su soberanía y en el plan que Él hizo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque dice la Biblia que Él, siendo rico, poseyendo o teniendo toda la riqueza, se hizo pobre
con tal de ganar almas para Cristo, de dar su propia vida en sacrificio por rescate de muchos. El Señor nos compró con su propia sangre. Mire que en el sacrificio de Cristo nosotros ganamos más de lo que perdimos en la caída, pecado y desobediencia de Adán. Qué hermoso es esto. Esto debería de llenarnos de alegría, que cuando Cristo vino, como dice acá Efesios 1:3, quien nos bendijo en lo celestial con toda bendición espiritual en Cristo. Ahí fuimos no solamente salvos, sino bendecidos en esta vida y eternamente en Cristo. Entonces esto quiere decir, mis amados hermanos, que en Cristo ganamos más de lo que perdimos en Adán cuando él desobedeció a Dios. Mis amados hermanos, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde descansa o dónde está enfocada nuestras vidas? ¿En los bienes materiales o en las riquezas que encontramos en Cristo? Esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdame, Señor, para ser rico para contigo, Señor, en obras en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Oh Dios de los cielos, Señor, que si yo hago obras, las hago porque ya fui redimido y enriquecido en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos edifica, nos anima y nos exhorta para que no pongamos nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo celestial, en los lugares donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Esto era lo que quería, mis hermanos, compartirles. Un abrazo. Dios los bendiga y nos vemos el día viernes. Un abrazo.